Primeramente, un cordial saludo. Mi nombre es Guillermo Alvear y esta es la exposición de inspección de soldadura. La inspección de soldadura se le llama así al proceso que consiste en verificar, examinar e informar sobre un trabajo de soldadura en base a normas y códigos que rigen en una soldadura. Estos son criterios con los que se trabaja para examinar las dimensiones y discontinuidades que posee toda unión soldada. Se pueden evaluar muchas características de una soldadura durante la inspección de soldadura. Algunas relacionadas con el tamaño de la soldadura, otras con la falta de continuidad de la soldadura. El tamaño de una soldadura puede ser en un extremo importante, ya que a menudo puede relacionarse directamente con la resistencia de la soldadura. Las soldaduras más pequeñas que de lo normal pueden no soportar los esfuerzos aplicados durante el servicio o la utilidad que tenga dicha soldadura. La falta de continuidad en la soldadura también puede ser importante. Estas imperfecciones dentro o cercanas a la soldadura, que pueden o no, según su tamaño o ubicación, evitar que la soldadura cumpla con un desempeño óptimo de su objetivo. Típicamente, esta falta de continuidad, cuando tiene un tamaño o ubicación inaceptable, se denominan defectos de la soldadura y a veces pueden ocasionar la falla prematura de la soldadura a través de la reducción de la resistencia de la soldadura o produciendo concentraciones de esfuerzos dentro de los componentes de la soldadura. La inspección de la soldadura puede realizarse por varias razones. Quizás la razón más importante sea determinar si la soldadura tiene una calidad adecuada para su aplicación objetiva. También para evaluar la calidad de su soldadura, en primer lugar, debemos tener algún tipo de parámetro con el cual comparar sus características. No resulta práctico intentar evaluar la calidad de una soldadura sin algún tipo de criterio de aceptación en específico. Los criterios de aceptación de la soldadura pueden derivarse de varias fuentes. El plano de fabricación de la soldadura típicamente provee los tamaños de la soldadura y posiblemente otra información dimensional como la longitud y ubicación de la soldadura. Estos requisitos dimensionales usualmente se establecen a través de cálculos de diseño o se toman de diseños aprobados que se sabe que cumplen con los requisitos de desempeño de la conexión soldada. Los niveles aceptables e inaceptables de las cantidades de problemas de continuidad de la soldadura en inspecciones usualmente se obtienen de normas o códigos de soldadura. A lo largo del tiempo se han desarrollado normas y códigos de soldadura para muchos tipos de aplicaciones de fabricación de soldadura. Es importante seleccionar una norma de soldadura que esté diseñada para ser utilizada dentro de la aplicación o industria particular en la cual se esté involucrado. Una inspección de soldadura es necesaria para evaluar el trabajo que hemos realizado y poder verificar que cuenta con la calidad necesaria para darlo por válido.
Así podemos definir la inspección de soldadura como un proceso que consiste en verificar, examinar e informar sobre un trabajo de soldadura, teniendo en cuenta unas normas y códigos que rigen en este tipo de inspección. Los inspectores de soldadura, durante la inspección de la misma, es fundamental que el profesional encargado de las pruebas tenga un amplio conocimiento y experiencia en el campo de la soldadura. Debe estar altamente calificado para analizar los diferentes dibujos de la soldadura, distinguir entre los diseños de juntas soldadas, realizar pruebas destructivas o no destructivas, conocer la elaboración de los procedimientos de soldadura, saber interpretar los símbolos de la soldadura, conocer e interpretar las exigencias de código y normas usadas en la soldadura, entre otros aspectos que el profesional debe saber sobre la soldadura o los procesos de soldadura. El proceso de inspección de soldadura. Una inspección de soldadura debe contar como mínimo con las siguientes herramientas: cinta métrica, regla de acero de 15 centímetros, calibrador, una lupa, linterna de bolsillo, galgas para calibrar, soldaduras de filete, calibrador de puente y termómetro de contacto o lápices termoindicadores. Por supuesto, estos equipos y herramientas han de estar debidamente calibrados y en perfectas condiciones. Existen dos tipos diferenciados en la inspección de soldadura. Están los ensayos destructivos, que son las pruebas que pueden dejar al descubierto los errores de la soldadura, que estas se realizan diferentes tipos de pruebas y ensayos con la intención de evaluar los procedimientos de soldadura y para el control de la calidad de los cordones de soldadura y de los metales bases en los cuales se está realizando la soldadura. Todo debe ser verificado para asegurar la calidad del conjunto como tal. En una prueba destructiva, la pieza de prueba o la muestra se destruye, en la mayoría de los casos, por fractura. Después de las pruebas destructivas, la muestra ya no es aplicable a un uso posterior después de dicha prueba. Algunas de las pruebas que se realizan en este tipo de ensayos son pruebas de doblez, en la cual se aplica al cordón de soldadura para analizar su comportamiento con los otros materiales que se le fijaron. También están las pruebas de impacto, que estas determinan la resistencia del cordón de soldadura mediante un golpe o un impacto muy fuerte. También están las pruebas de tracción, que ayuda a revelar algunas de las propiedades en el material, como resistencia a la deformación, la curva de tensión-tensión, la resistencia a la tracción, la deformación por fractura y el módulo de Young. Como están los ensayos destructivos, también están los ensayos o pruebas no destructivos, que se denominan ensayos no destructivos a cualquier tipo de prueba práctica a un material que no altere de forma permanente sus propiedades mecánicas, físicas, dimensionales o químicas. La finalidad de estas pruebas es detectar discontinuidades superficiales e internas en todo el conjunto. Los ensayos no destructivos suelen ser más económicos, ya que no implican la destrucción de la pieza y el daño causado es imperceptible o nulo. Esta prueba
También verifica la homogeneidad y continuidad del material analizado. Algunos de los métodos en los ensayos no destructivos pueden ser los siguientes. La inspección visual de la soldadura, que ésta se realiza desde la resección de los materiales y su fin es asegurar la calidad de las uniones en es una de las más empleadas. La inspección visual es una de las pruebas más empleadas. Líquidos penetrantes, que esta se basa en la capilaridad. Se aplica un líquido con buenas características de penetración y a continuación se aplica un líquido absorbente, que en este caso es el revelador, de diferencia de calor, al cual absorberá el líquido que haya penetrado, revelando las fallas superficiales. Otra prueba están las partículas magnéticas, que sin un material presente alguna discontinuidad en su superficie, esta actuará formando polos magnéticos, atrayendo cualquier material magnético o ferromagnético que esté cercano a la misma. Son utilizados pequeños trozos o diminutas partículas magnéticas, las cuales revelarán la presencia de discontinuidades superficiales y subsuperficiales en la pieza de metal que se esté realizando la soldadura. Otra prueba está la prueba de ultrasonido, que con la propagación de ondas sonoras a través del material, un sensor convierte los pulsos eléctricos en pequeños movimientos o vibraciones. Estas vibraciones se propagan a través del material y cuando su camino se interrumpe por una interfase, ocurre un cambio que es detectado y registrado a través de un monitor. Otra prueba está la radiografía, que las anomalías provocan contraste de temperatura en la superficie de los materiales. Podemos detectarlos captando la radiación infrarroja que emiten por medio de una cámara termográfica.